Muy bien, saludo cordial a todos el componente el Instituto de Investigadores Jurídicos Latin Juris de Ecuador, a quien agradezco especialmente en la persona de su director, el doctor Damián Armijo, la invitación que me ha formulado para estar presente esta noche en este seminario internacional. El tema que les voy a proponer que ha sido previamente pautado: niños, niñas y adolescentes en contextos de encierro por infracciones a la ley penal. Y hemos buscado darles este contenido un poco porque lo vamos a hacer no desde la perspectiva de un país, no desde la perspectiva de una región en sí, sino desde lo que son los estándares internacionales y especialmente también los que se aplican en Latinoamérica y en Iberoamérica, como este curso tiene un alcance iberoamericano, en base a las distintas directrices que van tomando los distintos instituciones multilaterales de derechos humanos que están concentradas mayoritariamente en ONU y en América, en la Organización de Estados Americanos. ¿Y esto por qué? Porque nuestra región fundamentalmente, a pesar que ha experimentado bastantes aumentos en los últimos años en esta temática, todavía se encuentra en una gran deuda en lo que es el proceso penal juvenil, en esa exigencia de especialidad y especificidad que las normas constitucionales y las normas convencionales marcan con tanto énfasis que tengan que tener los sistemas jurídicos de cada uno de los países. Y bueno, para eso es importante partir de que todo el proceso, ya sea en fase administrativa como en fase judicial, que implique involucrar a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, tiene que tener estas características: especialidad y especificidad, que ya vamos a ver. Tiene que tener, en primer lugar, todas las garantías que tienen los adultos. Esto viene desde una concepción que es tomada desde una de los precedentes de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es el caso Gold de 1967. En ese caso, prácticamente en el estado en que había sido incriminado este niño de 14 años, era inimputable, pero entendían que esa inimputabilidad les cercenaba derechos a aquel joven infractor porque no podía jugarse. Decir que era inimputable prácticamente quedaba etiquetado como autor de ese delito sin posibilidad de ejercer ningún derecho de defensa. En este caso, Gold, la Corte estableció que las personas menores de edad o que eran en un contexto de inimputabilidad tenían derecho al acceso a la justicia y tener las mismas herramientas de defensa para defender su inocencia, no probar, porque se presume la inocencia, para defender su inocencia ante los cargos que se le podía hacer por haber infringido una norma penal. Pero además agregó que tenían que ser medidas mucho más fuertes que las de los adultos, con un plus. Y esto fue lo que receptó sobre todo la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 1989. Ahora bien, aquí vamos a hablar dentro de la etapa del proceso penal juvenil, en el cual tiene que respetarse todos los estándares de los instrumentos que vamos a ir revisando,
la parte de la ejecución de la pena, desde la sentencia que condena a un menor de 18 años, ya sea a un cumplimiento de sanción privándose de su libertad ambulatoria, y todo lo que debe tener esa sentencia y todo lo que se debe hacer en la etapa de ejecución de la pena hasta el cumplimiento total y efectivo. Por eso nos vamos a parar en esa fracción. Es un caso en el que no se ha podido evitar la judicialización cuando los estándares internacionales hablan que las cuestiones que se vinculan con menores de 18 años, la última ratio debe ser la judicialización de las cuestiones y debería resolverse todo mediante medidas alternativas prejudiciales basadas en lo que es la remisión con las medidas alternativas, pero en aquellos casos de delito grave donde es imposible, digamos, entrar dentro de estas formas de solucionar estos conflictos, bueno, pasan por el proceso, un proceso especial, obviamente, y donde los operadores que van a intervenir, tanto jueces, tanto personas auxiliares, como son todos los distintos auxiliares interdisciplinarios que van a estar presentes, tienen que tener una capacitación, pero no una capacitación de aquella que se le llama, bueno, he trabajado tantos años y he aprendido por experiencia, sino que tienen que estar certificadas por instituciones que están en la materia, certificadas por universidades, sobre lo que es, si no, no se alcanza ese estándar de una justicia especializada que nos impone la Convención de los Derechos del Niño. En este aspecto vamos a decir que aquí vamos a trabajar con estándares internacionales primeramente establecidos en tratados internacionales. Hago referencia entre ellos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas del año 1966, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969, a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas, también de Naciones Unidas, de diciembre de 1984, y a la Convención Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, proclamada y adaptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. También vamos a pasar por tener presentes estándares en directrices y reglas de Naciones Unidas anteriores y posteriores a la sanción y entrada en vigencia de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como son las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, más conocidas como las reglas de Beijing del año 1985, o el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión del año 1988, o a los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, que es también de diciembre de 1990, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, o reglas de La Habana, que es de la Asamblea General realizada en esa ciudad el 14 de diciembre de 1990, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, las conocidas como las reglas de Tokio. También vamos a entrar en cierto modo, a extraer estándares de las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes. Se llama así todavía, aunque es cierto, hoy se está medio interpelando que se etiquete con el nombre de delincuente, pero teniendo en cuenta que es no es tan
antigua esta regla de Bangkok, como se le llama, del año 2010, y después la regla mínima de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocida como la de Nelson Mandela, y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes de Naciones Unidas, que está desde diciembre de 1975. Bien, dentro de esos estándares internacionales, dentro de esos tratados, de esas reglas o directrices, también está un elemento esencial que hay que tener en cuenta cuando se trabaja en este tipo de instancias, como son las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, que gira en la órbita del Alto Comisionado para las Naciones Unidas allí en Ginebra, y que es un comité que se encuentra su función regulada por la misma Convención de los Derechos del Niño, y sus observaciones, tanto generales como individuales por los países, tienen carácter vinculante. No son soft law, sino son verdaderos hard law, en el cual establece directivas a los países, estándares mínimos que su legislación respecto a estas temáticas no pueden estar por abajo, siempre tienen que estar por arriba, como lo marcan los últimos artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Si no, se está en una área muy complicada que puede implicar la responsabilidad internacional del Estado ante organismos multilaterales de derechos humanos, como el mismo Comité de Derechos Humanos de ONU, o los tribunales internacionales de derechos humanos, como el que tenemos en América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo, obviamente, denuncia ante la Comisión Interamericana. Y en estas observaciones generales que tiene, ya van llegando se va aproximando a 20 observaciones generales en los últimos años el comité, las esenciales para este tema de los niños y niñas privadas de la libertad por infracción a la ley penal, la vamos a extraer de la observación general número 8, de la número 10, la número 13 y la número 14. La primera es referida al derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otra forma de castigos crueles y degradantes. La segunda, referida a los derechos del niño en la justicia de niños y adolescentes. La observación general número 13, los derechos del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Y recordemos que cuando hablamos niños en el vocabulario de la Convención Internacional, estamos hablando a toda persona física menor de 18 años. Comprende tanto los niños, niñas, como los adolescentes. Y también hoy se incorpora en las comunidades LGTBI, que también se les ha reconocido derechos dentro de esa franja de edad. Y por último, la observación número 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Porque el niño que delinque, que infringe la ley penal, más que un victimario, es una víctima. Vuelvo a repetir, voy a decir niño y comprendo los adolescentes, menores de 18. Es una víctima, ¿por qué? Porque se ha comprobado, y por eso los estándares así lo conforman, que hasta esa edad que establece, su aspecto neurobiológico no se ha terminado de conformar. Quizás pueda tener, cuando mayor edad tiene mayor comprensión de lo que, del hecho que ha realizado. Pero como no se ha terminado de desarrollar toda su psiquis, toda aquella, y está demostrado por tesis de la neurociencia y sobre todo tesis de la psicología, como la que ha desarrollado Jean Piaget en Suiza, que hasta esa edad
no han desarrollado aquellos frenos inhibidores represivos como para no cometerlo, más allá de la comprensión que pueda tenerlo. Entonces, digamos, no puede medírselos con la misma vara y la misma exigencia con que se mide a cuando estas infracciones son cometidas por adultos. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como aquellos tribunales de derechos humanos, se han expedido en muchos casos contenciosos y en muchas opiniones consultivas. Pero las que quiero resaltar y que vamos a desarrollar estándares en lo que vamos a hablar más adelante es la opinión consultiva número 17 del año 2002, en la cual se estableció cuál es la condición jurídica y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de los casos contenciosos nos vamos a referir a estándares de los muchos que ha desarrollado, ya sea por cuestiones de migración, por cuestiones de vulnerabilidad, la Corte Interamericana, pero voy a hacer hincapié en el Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, porque hace referencia expresamente a niños que han estado reclusos dentro de los sistemas judiciales, y al caso Mendoza y otros versus Argentina. El Instituto de Reeducación del Menor en Paraguay es una sentencia del año 2004, ustedes la van a encontrar con mucha facilidad en internet, como el caso Mendoza y otros versus Argentina, que es del año 2013. Bien, dicho esto, vamos a referirnos a lo que son aquellas disposiciones específicamente contenidas en la Convención de los Derechos del Niño. Y allí vamos a hacer hincapié fundamentalmente en el artículo 37 de la Convención, que exige que los Estados parte y tengan en cuenta un dato. Si es que hay una convención de carácter universal dentro de todos los tratados de derechos humanos, es la Convención de los Derechos del Niño, donde la han suscrito todos los países y la han ratificado casi todos, menos dos, uno de ellos Estados Unidos y otro un país de África, que son los, si bien no está vigente, no porque no la hayan suscrito, sino porque no ratificaron ni depositaron el instrumento. Y que eso ha tenido sus incidencias también, porque en varias sentencias en Estados Unidos en que están involucrados menores, su misma Suprema Corte ha tomado estándares del sistema internacional de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, por entender que estaba suscrito el tratado con esa cierta, digamos, limitación de su no ratificación. Pero por eso es importante, y esta es la clave de bóveda para entender todo lo que es la adecuación a los estándares en nuestros países de los sistemas penales juveniles y todas las etapas del proceso, incluida la etapa de ejecución de medidas y sanciones, y especialmente cuando esas medidas y sanciones implican la privación de la libertad de estos menores. Nos dice el artículo 37 en sus varios incisos que los estados velarán para que ningún niño sometido que esté incurso en alguna infracción sea sometido a torturas ni a otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, con expresa remisión a lo que son los tratados específicos del tema, que recién lo habíamos hecho referencia, ¿no? Y sobre todo cuando sean aquellos delitos en los que no puedan ser excarcelados.
y expresamente marca el artículo 37 que no se impondrá la pena capital, la pena de muerte, eso también está en el 7 de la Convención Americana, ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Tampoco pueden ser privados, como los adultos, de su libertad en forma ilegal y arbitraria, y cuando deban ser excarcelados, lo dice con ese término la Convención de los Derechos del Niño, se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso la privación de la libertad, y durante periodos lo más breves posibles y mediante revisiones constantes que se debe hacer. Aquí está, en cierto modo, la Convención de Derechos del Niño diciendo que un niño sí puede ser objeto conforme a su desarrollo dentro de su contexto de niño o adolescente, cuando tiene etapa de imputabilidad según la ley de los países, pero se tienen que buscar como cuestiones de última ratio penas de encierro breves y que además estén conformados con la ley, pero no cualquier ley. Tienen que ser leyes conforme al artículo 30 y el artículo 32 de la Convención Americana, en el sentido de que se respete la vulnerabilidad de estos niños infractores y además que tenga una constante revisión por parte del tribunal que emitió la sanción o del juzgado de ejecución, según el modelo del país del que se trate, de revisiones constantes de la pena que se ha dado, siempre siendo no una visión de penalidad buscando la sanción, sino lo que se busca es la protección, porque con esas medidas que a veces pueden ser de fuerte restricción, siempre tiene que buscarse la protección, porque todavía son niños y adolescentes, están menos de los 18 años. Por lo tanto, protegiéndose también a la víctima, se protege a ese menor para que no pueda incurrir nuevamente en reincidencias que después terminen generándole mayores perjuicios, ¿no? Muchas veces son víctimas de los factores de riesgo que le ha tocado vivir, no solamente por su edad, sino también por su situación socioeconómica, por su situación familiar, por diversos factores que la criminología conoce como factores de riesgo y factores de protección. En definitiva son los mismos. Están en la familia, en las escuelas, en su grupo de amistades y en sus digamos, contextos socioeconómicos donde se desenvuelven, en donde muchas veces el Estado falla y son víctimas de esa ausencia del Estado, sumado a su falencia todavía en el desarrollo. Por eso el término adolescente viene de adolecer. Algo falta todavía en ese desarrollo de la psiquis mental de esos menores para poder tener una cabal comprensión de la conducta infractora que ha cometido. Por eso, una vez que si el delito es grave y le corresponde un tipo de estas penas, se debe básicamente trabajar con todos esos equipos mediante lo que se llama técnicas biopsicosociales, con equipos inter y transdisciplinarios que van a colaborar en toda la etapa, desde la formalización del proceso hasta que termine de cumplir la pena, integrándose y trabajando sobre ese menor para alcanzar lo que quiere la conversión, que sea tratado con humanidad y respeto que merece su dignidad, como a toda persona, pero con un plus en virtud
de su vulnerabilidad especial dada por estas cuestiones de que todavía, en razón de su edad, no ha alcanzado el desarrollo suficiente como lo puede haber alcanzado un adulto. Y en base a eso se deberán tener en cuenta las necesidades en relación a la edad de esos menores y fundamentalmente que no cumplan el tiempo que tendrá que ser mínimo y bajo revisiones y mediante lo que se llama el principio de flexibilización de la pena, que se puede cambiar. Puede ser que el juez en un momento haya dado un periodo de tiempo de cumplimiento, pero eso es bien flexible cuando se trata de sistemas de justicia penal juvenil, porque si estos equipos biopsicosociales han realizado un buen trabajo y han resocializado a estos menores, y como dicen algunos colegas de la academia, los han socializado, porque quizás dentro del cumplimiento de estas medidas y sanciones, quizás recién hayan tenido la oportunidad de adquirir algún tipo de educación, de adquirir el apoyo que el Estado no les dio antes de haber cometido la infracción. Pero bueno, las citas normativas hablan de resocialización, reinserción, pero en realidad vamos a hablar, yo prefiero decir en muchos casos, quizás no en todos, socialización e inserción, porque antes nunca lo estuvieron. Y esto pasa lamentablemente en toda nuestra Latinoamérica, y soy de Argentina y también en muchas de nuestras provincias argentinas. Todo niño, decíamos entonces, tiene que tener todos esos cuidados especiales, porque aquí hay un principio primordial que todos los estados deben respetar, porque todos, como decía, todos han suscrito y ratificado, salvo estos dos países, la Convención Americana, la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño. Y ahí hacemos una remisión clara a lo que es el artículo 3.1 del mismo texto convencional. Y allí tiene que cumplir todas las autoridades administrativas, ejecutivas, legislativas, tienen que hacer una consideración especial a ese interés superior. Que básicamente se va a lograr mediante el contacto con sus familias y el medio que corresponde. Por eso vamos adelantando que siempre va a tener que aplicar técnicas de justicia restaurativa. Hablar de justicia penal juvenil sin hablar de justicia restaurativa es directamente estar totalmente fuera de los estándares internacionales. Y esos sistemas que así no lo hagan, o las prácticas, porque los sistemas a veces pueden preverlos en sus normas, pero las prácticas de los operadores, por la deficiente capacitación, por la deficiente conocimiento de estos estándares, que están contenidos en las mismas constituciones políticas, en las mismas constituciones políticas de sus estados, y obviamente en estos tratados no las aplican, a veces consciente o inconscientemente. Por eso se hace ese hincapié, ¿no? Además, tienen derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica. Esto viene también como tomado de aquel famoso caso Gault de los Estados Unidos de la década del 60 que les hablaba anteriormente, y no solamente asistencia jurídica común, formal, porque viene un defensor, sino una asistencia adecuada. Y cuando hablamos de asistencia adecuada, no solamente debe conocer derecho penal, sino derecho penal juvenil. Derecho penal juvenil, con todas las letras. Porque también el artículo 8 de la Convención Americana habla de que puede tener un defensor de confianza toda persona dentro de las garantías judiciales. Pero si es adulto es suficiente que sea experto en materia penal. Pero aquí no.
aquí en materia penal y en materia penal juvenil. El artículo 39 también es básico para me van a perdonar los ladridos de los perros, pasa que estoy haciendo cuarentena en mi casa y bueno, y es de noche por acá y cualquier movimiento de animales ladran, ¿no? Espero que no los moleste. El artículo 39 también es fundamental porque le insta a los estados a tomar medidas apropiadas para que no sean víctimas, aunque sean infractores de la ley penal, de tortura, de conflictos armados, de malos tratos, de explotación, etc. Por eso deben adoptar todas las medidas los estados que sean apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, mirándolo al niño victimario y víctima, porque tiene esa doble cualidad cuando se trata de delitos cometidos por menores de 18 años, tratando de que esa recuperación física y psicológica facilite la reintegración social. Y además, obviamente despojada de todos los tratos, como hemos dicho, crueles, inhumanos. También, dentro de este esquema estamos hablando obviamente que todo niño tiene derecho, cuando se lo acusa y es objeto de la persecución penal, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido. Ya es el artículo 40 lo que estoy hablando, conforme a su dignidad de menor, como lo habíamos dicho, y que se tenga fundamentalmente en cuenta su edad y su contexto de vida, dentro de estos esquemas que hemos hablado que son factores de riesgo y factores de protección en lo que es cuestiones vinculadas a niños, niñas y adolescentes en general, y especialmente cuando son cuestiones vinculadas a niños y niñas y adolescentes infractores de la ley penal. Y esto asume una función constructiva, en cierto modo, dice la Convención, dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ese niño no va a poder permanecer, porque no puede ser condenado a prisiones perpetuas, lo decíamos, sin posibilidad de excarcelación, y no debe ser así. Ya vamos a ver un caso de la Corte Interamericana, sino que además hay que tratar a toda costa que ese proceso que ha sido necesario utilizar esa medida de última ratio sea conforme a que sea aprovechada en un máximo rendimiento todas las técnicas biopsicosociales para que esta persona infractora menor de edad haya tenido una cabal, no solo comprensión, sino un verdadero arrepentimiento que una vez externados o excarcelados no lo incida a volver en esas prácticas que lo pusieron en esta situación de infracción con las normas penales. Es decir, no vuelva a reincidir. Deben garantizar, por lo tanto, todos los sistemas de justicia penal juvenil y de justicia penitenciaria juvenil, cuando se cumplen las penas privativas de libertad, que se respeten todos estos estándares y que nunca se lo va a tener también la presunción de inocencia en forma mucha más enfatizada. Tiene que ser informado sin demoras y directamente, cuando sea procedente, por intermedio ya sea de sus padres, sus representantes legales, de qué es lo que se le acusa, qué pesa sobre él, y también garantizarles asistencia jurídica apropiada en la preparación y presentación de su defensa. No puede ser improvisada, no puede ser con desconocimientos de normas y estándares de derecho penal juvenil. Y todos los operadores, juez, fiscales, defensores,
equipos interdisciplinarios tienen que tener esa especialidad, como decía anteriormente, certificada. Tienen todas las garantías que hemos dicho que tienen los adultos con un plus. Tiene que tener una defensa gratuita, si no puede preverse, no le puede proveer su familia a alguien de confianza. Tiene que tener además intérpretes, porque en muchos casos, sobre todo en nuestras comunidades latinoamericanas, tenemos pueblos originarios y a veces no conocen el idioma oficial del Estado o son, como Ecuador, pueblos plurinacionales con una incidencia de multiculturalidad. Entonces hay que conocer todos esos aspectos culturales también, si no, no se garantiza un verdadero proceso. Entonces, tienen que ser medidas que orienten y sean especialmente supervisadas por aquella juez, tribunal, que va a hacer todo el seguimiento, porque el proceso penal no termina con la pena, sino el proceso penal termina cuando los reos cumplen con las sanciones o medidas que se le ha sido establecida en la condena definitiva, en la condena firme, porque puede haber muchas incidencias como los problemas que se generan dentro de los cumplimientos en los lugares de detención, que no tengan todas estas cuestiones biopsicosociales que estamos hablando y que exigen los instrumentos internacionales. Entonces, allí vamos a encontrarnos con un problema, y como tuvo la Argentina, tuvo Paraguay, tuvo Honduras, tuvo casi todos, la gran mayoría de los países latinoamericanos, por no cumplir estándares vinculados al cumplimiento de penas privativas cuando se trataba de niños, niñas menores de 18 años de edad. Bien, volviendo a lo que veníamos trabajando, vamos a avanzar un poco en ese sentido y vamos a empezar entonces a acotar todo lo que es el proceso y vamos a ver cuáles son los propósitos y fines de la sentencia. Existe un código modelo realizado por expertos de Naciones Unidas que da las pautas de cómo deberían ser un código modelo penal juvenil, hecho por equipos interdisciplinarios de Naciones Unidas, sobre todo hecho hace un tiempo ya, pero que sirve como guía para cuando los países van reformando y adecuando de conformidad a las exigencias de adecuación de sus normas a los tratados, cuando se trata de este tipo de procesos. Y tiene una mención especial cuando se refiere a los propósitos y fines de la sentencia en un proceso penal juvenil. Y voy a hablar a los propósitos y fines en general, en primer lugar, porque puede ser que esas sentencias no impliquen condenas que tengan que cumplirse mediante la privación de la libertad de ese menor de 18 años. Pueden ser medidas no privativas de la libertad, cumplimiento de reglas, medidas realizadas o que muchas de ellas han alcanzado sin hacer un proceso penal concretamente dentro de las distintas herramientas que da la remisión penal, como los exigen las directrices que hemos mencionado al comienzo de la exposición. Por eso la sentencia con énfasis debe tener y marcar y tener como clave de bóveda la importancia de la rehabilitación y reintegración de ese niño, niña y adolescentes a la sociedad como propósito de todo procedimiento de justicia penal juvenil. Sobre todo con respecto a la sentencia del niño. Hablamos siempre cuando los niños son imputables, ¿no? Tiene que tener la finalidad de concientizar a todas las partes involucradas
respecto al bienestar del niño y su interés superior. Es decir, que no se está buscando la impunidad de ese niño infractor, sino que existen normas de jerarquía superior que por más que es victimario y por más que se tenga que también que proteger el bien jurídico de la víctima que ha sido objeto de ese delito, tendrá también que buscar el bienestar de ese niño en el cumplimiento de esa pena. Porque el artículo 3.1 de la Convención Americana así lo exige, porque es una consideración fundamental a tomar en cuenta, incluso cuando se sanciona a los menores infractores. Eso lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué principios van a informar, además, estas sentencias de los procesos penales juveniles? Repasando un poco lo que hemos dicho de la Convención y que están en esos soft law y hard law previos a la misma Convención de los Derechos del Niño y posterior a la Convención de los Derechos del Niño, a que sean tratados de manera apropiada a su bienestar, proporcionadas. El principio de proporcionalidad tan caro para el derecho penal, aquí también debe tener ese plus, esa cuota de mayor precisión que la de un adulto por la vulnerabilidad en razón de la edad de los menores, teniendo en cuenta las circunstancias como el delito, y sobre todo que el niño comprenda la criminalidad de su acto, asuma una función para poder asumir una función constructiva en la sociedad una vez que lo cumplan, en vez de tratar de castigarlos y ser una mera respuesta retributiva, y que muchas veces hay que entender a la sociedad, y aquí no quiero que me malinterpreten. Muchas veces estos niños, sobre todo, van a entenderlo mejor nuestros hermanos en los países centroamericanos, en donde abundan estas pandillas juveniles que se les llama las maras, que son bastante violentos, a veces aunque sean menores de 18 años, y cometen graves infracciones, hasta las más graves que se puedan esperar, ¿no? Como abusos incluso a otros niños y niñas, no solamente a mayores, privaciones de la vida, pero de todos modos, esa infracción cuando las cometen antes de los 18 años está dentro de ese cuadro de vulnerabilidad que hemos hablado. Entonces la sentencia también debe hacer comprender eso. No es que no le importa a la víctima, sí le va a importar porque va a buscar dentro del esquema de justicia restaurativa también restaurar y reparar el bien jurídico que ha sido agredido con la infracción, pero sobre todo también el interés superior de ese niño, victimario, víctima, como le estoy llamando, también exige una función constructiva de toda la sociedad que trate de reinsertarlo en su contexto sin etiquetarlo y que además no sea una mera expresión de punitivismo en el sentido de castigo, de decir, bueno, vas a ver con los años que vas a estar encerrado y los padecimientos que vas a tener, te va a quedar ganas después cuando salgas de... Eso no sirve. Está comprobado desde lo científico y desde las estadísticas que manejan todas las instancias multilaterales que trabajan, de los organismos multilaterales que trabajan en estas temáticas. Y nos preguntamos, sí, cuando he tenido la oportunidad de tener profesores en la Universidad de Suiza que eran miembros del Comité de los Derechos del Niño, y hablábamos de estos temas en los foros de debate, nos decían, ¿es imposible? No, es que el Estado tiene que poner mayores atención, ya sea en recursos, en programas pedagógicos que se van a cumplir, sobre todo la formación de los agentes administrativos, que son los que una vez recluido el niño en un establecimiento
de detención para cumplir una pena privativa, va a ser los que van a tener tratos directos con estos niños reclusos. Y Noruega, Suecia, los países nórdicos son el fiel reflejo que nuestros informes prácticamente lo único que hace es reconocerlos, donde prácticamente es casi cero la reincidencia cuando se trata de niños, niñas y adolescentes infractores. Por la forma en que cuando son delitos graves y cuando están cumpliendo penas privativas, trabajan esos equipos que están formados por psicólogos, pedagogos, antropólogos, asistentes sociales, y lo trabajan desde una perspectiva de una justicia restaurativa, y una justicia restaurativa aplicada a la justicia penal juvenil. Entonces, es la muestra cabal que cuando los estados se proponen pueden lograr los objetivos. Y dirán, bueno, pero pasa en Europa. ¿Y por qué si pasa en Europa no puede pasar aquí? ¿Qué somos los latinoamericanos? Seres infradotados para no poder hacerlos, o caemos en el facilismo de lo que se llama el populismo retributivo, incluso cuando se trata de menores infractores. Son infractores, como dice, aunque no me gusta decirlo a mí, como dicen algunos tratados mismos o reglas de jóvenes o niñas o niños delincuentes, pero tiene que tener esta promoción de la reintegración para que asuma una función constructiva en la sociedad y no castigarlos por el castigo mismo. Los principios que debe declarar la sentencia, en la misma sentencia de condena, deben dejar bien claro que las medidas privativas de la libertad se deben dictar solo y deberá hacerse cuando no hay otra forma viable de sentencia, mediante la aplicación del principio de proporcionalidad y sus tres subprincipios. Ahí se deberá justificar la idoneidad y adecuación, la necesidad, porque no hay otra forma, y la proporcionalidad en sentido estricto. Muy útil para esto es la fórmula del peso que nos enseña el maestro Robert Alexi cuando nos habla de la ponderación de principios. Mucho más se debe utilizar en este tipo de sentencias privativas de la libertad. Por eso se requiere que los tribunales consideren todas las alternativas posibles a esa privación de sentencia para asegurar que el niño sea preparado para poder estar a la altura de lo que los estándares internacionales lo requieren. Además, tenemos que tener en cuenta que el tribunal que dicta la sentencia debe incluir a todas las partes, porque si vamos a hablar de justicia restaurativa, tienen que estar involucrados todas, en la medida de lo posible. La víctima o quienes representen, si no pueden, dentro de esa ponderación, estar enfrentados con el agresor, el infractor y también representantes de los estamentos sociales para trabajar en esa reinserción de los niños, obviamente con los equipos interdisciplinarios. Y elaborando a través de esas agencias que tienen los países como direcciones de niñez, de familia, etcétera, etcétera, que tienen que tener programas muy bien logrados en la fase administrativa para este tipo de situaciones. Porque un plan de sentencia individual, si bien es importante al imponer medidas con privación de la libertad, y en función del tiempo, en principio acotado que el niño va a pasar en lugar de detención, se necesita
actividades con significado, vuelvo a repetir y remarcar, en pautas de justicias restaurativas. Eso, cuando hablamos de medidas en general que pueden o no pueden implicar la privación de la libertad del niño, niña o adolescente infractor. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la sentencia es de aquellas que implican detención, cumplimiento efectivo con privación de la libertad? Habíamos visto ya algunas pautas del artículo 37, sobre todo el 37, inciso B de la Convención de los Derechos del Niño, que disponía que la detención de un niño debe hacerse conforme a la ley y ser usada solo como medida de última ratio, de último recurso. Además, hay que tener presente las reglas de Beijing, que son del año 1985, y a veces es vergonzoso que muchos jueces que condenan menores ni siquiera las conocen. Entonces, ¿cuál es el gran déficit que tenemos aquí para alcanzar estos estándares? ¿Por qué Noruega, Suecia, Finlandia lo consiguen y en Latinoamérica estamos tan alejados? Porque en muchos casos los operadores que están tanto en el titular de acción como son los fiscales, e incluso los defensores que le toca, por desgracia, a estos menores infractores, y muchas veces, y lo peor de todo, quienes deben juzgar, no conocen estos directrices y reglas, o creen que con leer los artículos de modo literal de la Convención de los Derechos del Niño es suficiente. No, porque todo lo que es derechos humanos tiene un abordaje holístico. Hay que leer las pautas generales, las pautas especiales, porque se tratan de menores, infractores, y además también tener un enfoque interdisciplinario. El juez también tiene que tener una noción de lo que implica el concepto de interdisciplinaridad para poder descifrar, para poder extraer lo que van informando los auxiliares como psicólogos, asistentes sociales, dentro de ese esquema de justicia restaurativa. Y por eso, las reglas de Beijing es el primer instrumento que debe leerse porque es lo primero que se ha legislado de forma acabada sobre privación de la libertad de menores en el año 1985, vuelvo a repetir, varios años antes de la Convención de los Derechos del Niño, y mucho de lo que tiene en esta materia la Convención de los Derechos del Niño son extraídos de ese softlaw de Naciones Unidas, las reglas de Beijing. Y esto está en la discusión. A veces hay que leer también las discusiones que hicieron los distintos representantes de los países antes de aprobar la Convención de los Derechos del Niño. Los proyectos, los borradores que trabajaron y después cómo los fueron modificando hasta alcanzar el acuerdo para aprobarlos por proclamación, como dijo anteriormente esta convención, ¿no? Entonces, antes de dictar una sentencia que restringe la libertad personal del niño, hay que fijarse bien que solo sea impuesta cuando el niño ha cometido un auto grave que incluya violencia contra otra persona y la gravedad de esa violencia, o si sus conductas posteriores, por los informes que ha recibido, han sido persistentes en volver a incurrir otros delitos graves, y solo en casos de que no haya otra respuesta apropiada. Y esto lo repite años después otra directiva esencial que se debe manejar, como las reglas de La Habana, que declaran que las sentencias que involucran la privación de la libertad deben, remarcando bien, quedar limitados a casos excepcionales. A veces me voy a parecer reiterativo, pero he sido muchos años integrante del Consejo de la Magistratura acá en mi provincia. Y muchas veces me ha tocado
tomar los exámenes orales a los aspirantes. Y cuando le preguntaba, esto quizás sí los conocían, los jueces que tenían que trabajar en esta materia, lo repetían, lo sabía, evidentemente lo sabíamos, pero en esos poco tiempo que teníamos era imposible ver el compromiso. Pero a la hora, hoy estoy en un superior tribunal, muchas veces veo que a la hora de aplicar estos estándares, ya como jueces, parece que se olvidaron. Por eso remarco y vuelvo a remarcar. No hablo de impunidad, y estoy muy lejos de eso. Hablo de respetar estándares, porque si no, violamos derechos humanos y quien viola derechos humanos comete infracciones legales que afectan a la humanidad. Es una cuestión de la dignidad. Acuérdense del primer caso de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Velázquez Rodríguez. Creo que, si no me falla la memoria, el párrafo 157 o 154, esto dice que el poder sancionador del Estado tiene que tener un límite los derechos, y por eso puede sancionarse, y tienen todo el derecho los Estados de proteger a sus comunidades e imponer las sanciones, pero también tiene un límite que es la dignidad humana, y no importa el grado de violencia que haya incurrido el reo, se le debe respetar su dignidad. Y hablaba de adultos. Imagínense cuando se trata de menores de 18 años o niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, estoy casi en el tiempo. Me voy a ir cerrando para completar. Hay que apuntar a aquella justicia restaurativa que en líneas generales, lamentablemente esto es para hablar mucho más tiempo, es aquella que tiene las 3 R. La justicia restaurativa es aquella que reconstituye o restaura y se falla en 3 R's. La primera R de la responsabilidad, mediante el cual el agresor, los padres del agresor, deben reconocer las acciones de violencia realizadas. La R de la reparación, a través de la cual se formulan los medios reparadores en favor de la víctima. Y la R de la resolución, que define la solución del conflicto o de la controversia, quedando las familias en condiciones de establecer relaciones sin riesgo de violencia. Es mucho más lo que tenemos que decir, esperemos podamos tener otra oportunidad, y si no, tengo un muro en Facebook, con mucho gusto por allí puedo contestar todas las requerimientos sobre esta temática que quieran formular. Muchas gracias, y por favor les pido, cuídense de esta pandemia, obedezcan las instrucciones que dan las autoridades públicas sanitarias de sus países, y que Dios nos libre y guarde, y dentro de poco la superemos entre todos. Muchas gracias.